el que habíamos quedado. ¿Listo? Les daría una semana hasta el viernes, en parejas. Y eso que una semana es mucho. Pero bueno, vamos a esperar un momentico más a ver si se conecta alguien más, que somos poquitos todavía. E iniciamos. Bueno, no, entonces vamos iniciando. Bueno, entonces la clase pasada terminamos de ver qué era isomería estructural. Ya sabemos qué es de cadena, posición y función. Ya lo que vamos a ver hoy en la clase va a ser estereoisomería. Vamos a ver primero la geométrica y después vamos a ver la óptica. Y pues son fáciles también. Entonces, para entender qué es la isomería geométrica, entonces vamos a repasar otra vez qué fue la isomería de cadena, de posición y de función. La de cadena es que se modifica la cadena de hidrocarburos. La de posición es que el grupo funcional está en una molécula, está en una posición y en otra molécula está en otra posición. Y la de función es que cuando ese grupo funcional se mueve a lo largo de toda la cadena, se cambia de grupo funcional. Por ejemplo, acá tenemos un hidroxilo y aquí tenemos un oxígeno nada más. Entonces, cuando ese hidroxilo se une en cualquier parte de esta cadena, pues ya formaría otro grupo funcional, que en este caso fue el éter. Lo mismo con esta que a la final vimos que era de función. Entonces, podemos ver que tienen obviamente los mismos átomos y el mismo número de átomos, por eso se llaman isómeros, pero la diferencia es que la estructura es diferente. Mire que tienen arreglos diferentes. Mientras que en estereoisomería lo que sucede es que van a tener esa misma cantidad de átomos, pero su estructura también va a ser la misma. O sea, la conectividad siempre va a ser la misma. Pero entonces, ¿cómo así? ¿En qué se diferenciarían? Pues bueno, se diferencian en las direcciones que están tomando los carbonos o los grupos funcionales. Ya vamos a ver un ejemplo. Vamos a dibujar esta molécula. Esta molécula, pues ya aquí está fácil de entender, pero no la vamos a dibujar así, sino que la vamos a dibujar de la siguiente forma. Carbono, hidrógenos por acá. Listo. Perdón. Tenemos esa molécula ya dibujada. Pero resulta que así como yo puse estos hidrógenos arriba, esos hidrógenos también pueden ir en otras direcciones. O sea, puede que este hidrógeno no esté aquí arribita, sino que esté allá abajo. Y puede que esté así. Entonces, si yo tengo una molécula de esta forma y tengo una molécula de esta otra forma,
pues va a tener dos moléculas diferentes porque sus propiedades van a cambiar. Entonces, para entender esto un poquito mejor y verlo mejor en el dibujo, este tipo de isómeros de los tipos de estereoisomería geométrica se dibujan de la siguiente forma. Estos de estereoisomería geométrica siempre se van a dar con alquenos. Y recuerden que un alqueno son esos hidrocarburos que tienen por lo menos un enlace doble. Entonces, este tipo de isomería nada más funciona con alquenos y es de la siguiente forma. Dibujamos los primeros dos carbonos que están pintados en azul. Los dos carbonos ahí están dibujados. Y después nosotros vemos que esos dos carbonos tienen otros dos enlaces. ¿Por qué? Porque pues, aquí hay un enlace, dos enlaces y sabemos que el carbono hace tres enlaces, cuatro enlaces en total. Entonces aquí podríamos pintar los otros dos enlaces y lo mismo al otro lado, ¿cierto? Pero ¿qué es la cosa? ¿Dónde dibujamos los otros elementos? Entonces mire que en amarillo yo tengo un hidrógeno. Pero yo no sé en esta estructura si el hidrógeno está arriba o el hidrógeno está abajo. Pues en este caso es imposible saberlo, pero como estamos estudiando estereoisomería, pues podemos dibujar uno que esté así y otro que esté hacia abajo. Entonces podemos dibujar un hidrógeno que esté de esta forma, y si yo dibujo los hidrógenos hacia arriba, ¿qué me quedaría faltando por dibujar? Este es CH3. Entonces lo que hacemos es dibujar el CH3, pues como ya no lo puedo poner arriba porque arriba ya dibujé los hidrógenos, los pongo abajo. Entonces CH3 y CH3. Listo, entonces acá tenemos esta molécula. Y la idea es, como estamos en isomería, es identificar un isómero de esta molécula. Entonces, el isómero de esa molécula, como les dije, mire que aquí los dos grupos funcionales están abajo, pues nosotros también lo podríamos hacer hacia arriba. Entonces, siempre traten de primero dibujar estas dos estructuras. Después dibujo los hidrógenos. Uno abajo y el otro arriba. Y después dibujo los CH3. Entonces, mire la diferencia de estas dos moléculas. En una es de esta forma. Los grupos funcionales están de esta forma. Y en la otra están en diagonal. ¿Alguien sabe de pronto cómo se les llaman? ¿O no? Bueno, a este se le llama cis y a este se le llama trans. Entonces, a este isómero de por acá se le conoce como cis. ¿Y por qué es cis? Porque sus dos H3 o los sustituyentes de estos dos enlaces, de estos dos carbonos, están en la misma posición. Entonces, yo los puedo tener de esa forma o también los puedo tener invertidos. Pero es como que yo cogiera esta molécula y la doblara de esta forma. Y entonces, si yo la doblo de esta forma, pues yo voy a tener la misma molécula, ¿cierto? ¿Sí me va a entender? O sea, uno puede tener esta molécula así o la puede tener así. Y mire que sigue siendo cis, en el que los H3 están en este caso hacia abajo, y si yo la devuelvo, pues están los dos Profe, hacia arriba, pero los dos están siendo en la misma posición. ¿Alguien me habló? profe, sí, Hola. profe. No sé si soy yo, pero reposaste, profe, que vos vas a una velocidad y tu pantalla va a otra. No sé a quién más le pasa. Bueno, es posible porque aquí me está diciendo que no estoy teniendo la señal así del todo bien. Trato de correr un poquito. Pero, Breiner, que no ha quedado claro.
¿Tener alguna duda en particular pues, de lo que dije? ¿Alguna dudita así? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¿Alguna dudita en particular de lo que estaba diciendo? Ah, profe, pues, ¿qué quiere, pues, ¿Cómo? yo entré a las 3 y ya estoy a volar, y ya me da pena comentar. Y ya a mí me da pena interrumpirlo. No se entendió muy bien, qué pena, Breiner. Se escuchó como entrecortado. Profe, que yo entré a las 10:03 y ya estoy volando y me dio pena interrumpirlo. No, a las 10:03 yo inicié hace ahora más o menos. Bueno, yo vi la pantalla, ya había un poco de partículas ahí dibujadas. Yo no, ya, pero eso va volando. No, porque esta ya estaba pintada acá. Entonces, va, le hago recopilación rápida. Esta molécula pues ya la tenía. Esto es un alqueno. Es un alqueno porque tiene aquí enlace doble. Entonces lo que estaba haciendo era dibujar esa misma molécula en este ladito y en este ladito. Mire que las dos son las mismas moléculas. En verde están los CH3. En azul los voy a pintar apenas. En azul están los dos carbonos. Ahí los pinté. En amarillo están los hidrógenos. Y ya ahí en verde están los CH3. Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba diciendo? Que cuando se pueden presentar ambas cosas, se pueden presentar de forma cis, que es que los dos CH3 estén en la misma posición, o se pueden presentar de forma trans, que es que estén en posiciones opuestas. Eso es lo que llevamos diciendo. Listo. Profe, o sea que en sí en eso consiste la estereoisometría, en que pueden variar de posición. Sí, es más que todo eso, es empezar a ver cómo cambian de posición y eso cómo afecta pues ciertas propiedades, porque eso las afecta. O sea, esto es una parte, todavía esto no es todo de estereoisomería, porque son geométricas y son ópticas. Y les voy a dar un ejemplo de estas dos tipos de grasa, porque estos son grasas. Yo no sé si ustedes han escuchado de grasas trans y grasas cis. Profe, pues yo he escuchado sobre las grasas trans que son como grasas saturadas y Ajá. no sé si las se refiere a las insaturadas. Pero, ¿se acuerdan qué significaba saturado? Que ya tiene tus enlaces llenos. Ajá. Entonces, saturado es que ya tiene todos sus enlaces llenos, entonces son muy estables, mientras que insaturados es que por ahí tiene más dobles enlaces y eso, entonces son un poquito menos estables. ¿Qué es la cosa? Esto se ve mucho en las grasas. A ver, esto es saturado. Bueno, listo. Entonces, a las grasas saturadas es lo que yo les digo, que todos sus átomos de carbono, mira acá esto, entonces. Bueno, bien. Mire que acá todos, entonces esto es una grasa, esto es un OH, esto es un ácido carboxílico, porque esto es un oxígeno con doble enlace, vea el doble enlace ahí, a un carbono que sería el átomo negro, y el átomo negro se está conectando a un oxígeno por medio de un enlace, y ese oxígeno a un hidrógeno. Entonces empieza a ver la cadena de carbonos, pero mire que toda la cadena a lo largo de esa de la izquierda es saturada. ¿Y por qué saturada? Porque no hay un doble enlace. Todos los átomos de carbono tienen un átomo ya como radical. Por ejemplo, este átomo de carbono tiene como un radical un átomo de carbono arriba, como otro radical otro átomo de carbono abajo, y como otros dos radicales los dos átomos de hidrógeno. Entonces ese átomo de carbono está saturado, y lo mismo en toda esta cadena.
Entonces eso es saturado. Las grasas insaturadas son esas que tienen dobles enlaces o triples enlaces. Porque acuérdense que cuando veíamos clasificación, decíamos que una molécula era saturada o insaturada dependiendo si todos sus sustituyentes o todos los radicales estaban compuestos por un átomo. Por ejemplo, en este caso, en este punto, a estos dos carbonos pueden hacer otro enlace, por ejemplo, con un hidrógeno, que es lo que tenemos acá. Vea que el que está al frente tiene un enlace con un hidrógeno y con otro hidrógeno, mientras que el de acá nada más con un hidrógeno. Entonces, por eso decimos que esa es una grasa insaturada. Y mire la diferencia, mire la diferencia. En este caso, ¿ustedes qué dicen? ¿Esto es un enlace cis o es un enlace trans? Sí. Muy bien, cis, porque va que los dos hidrógenos están en el mismo lado de la molécula. Y al otro lado de la molécula, pues está esta ramificación, pues esta cadena que sigue y esta cadena que sigue. Entonces, mire cómo se empieza a comportar la figura. Como nosotros de los hidrógenos no podemos seguir pegando más carbonos porque los hidrógenos nada más pueden hacer un enlace y ese enlace lo está haciendo con el carbono, pues por ahí no vamos a poder o no se va a poder adicionar otra cadena de carbonos. Entonces, ¿hacia dónde va a seguir la cadena de carbonos? Pues esa cadena de carbonos de cierta forma se va a desviar. Entonces toma una geometría diferente. Y esa geometría diferente va a hacer que cambien las propiedades físico-químicas, por ejemplo, el punto de ebullición, qué tanto reaccionan o qué tanto no reaccionan, si son líquidas, si son sólidas. Por ejemplo, ¿y por qué sucede eso? Porque no es lo mismo nosotros tener un montón de estas grasas, las dos de los extremos, que son lineales, porque esas se pueden empaquetar mucho mejor, porque es que las moléculas orgánicas, todas las moléculas ocupan un espacio, ocupan espacio. Entonces, si tenemos dos así lineales, nosotros podríamos cogerlas fácilmente y juntarlas, y juntar, y juntar, y juntar. Mientras que si tenemos del tipo de cis, como se empiezan a poner estructuras un poquito más complejas o un poquito como no lineales, entonces eso a la hora de tenerlo uno en una solución va a tener una consistencia diferente. Entonces esas pues son como las diferencias de, o sea, eso es lo interesante de, eso, de esa isomería que yo les comento. Podemos tener los dos en un mismo lado o los podemos tener de un lado y del otro. Y eso va a cambiar un montón de propiedades. Yo me imagino, yo no sé, pero de pronto alguno cuando yo les dije, no, nada más cambiamos los carbonos, pues, dónde están conectados los átomos, ustedes dirán, ay, ¿eso para qué? Pues eso porque es importante. Pues los dibujo a uno a un lado y el otro al otro lado, ¿cierto? Pero no es así, o sea, eso sí tiene su fondo. Y es esto, que eso, dependiendo si están arriba los dos o abajo los dos o ambos separados, eso va a cambiar un poquito las propiedades de los materiales. Entonces, esta parte de la geométrica es muy fácil porque es nada más coger una molécula, por ejemplo, de este estilo, e identificar si presenta isomería geométrica, diciendo si es cis o si es trans. ¿Me hago entender? Entonces yo les pregunto a ustedes acá esta molécula. Presenta listo, entonces geométrica, esto es geométrica. La idea es que alguien, el primero que lo haga y tenga la respuesta, la envíe por el grupo y la miramos. Ya después la socializamos. Listo, entonces les va a dar 3 minuticos. Para también asustar a los demás compañeros que no asistieron. Y el que la mande de primero escribe, profe, va al quiz. Si alguien lo va a intentar, me avisa, porfa. Si no, pues yo lo hago.
¿Cómo van? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dibujar esta molécula como yo la dibujé en el ejemplo anterior. Ver hacia dónde están distribuidos los átomos. Listo, ya Elizabeth lo mandó. Elizabeth, bueno, sí, está bien dibujada. La pregunta es, presenta isomería geométrica. Profe, sí. ¿Por qué? Pues primero están los enlaces dobles y están los CHs acompañando. Entonces tenemos así más o menos. Tú lo hiciste lineal, pero este carbono lo voy a dibujar acá abajo. CH2. Lo voy a dibujar de esa forma. Sino que si lo dibujamos de esta forma, así derecho como lo colocaron, lo dibujamos así. Esperen a ver, yo voy a ver. Por ejemplo, entonces, acá te faltó, por ejemplo, un hidrógeno, porque este carbono, mira que acá dibujaste nada más 2. Y el carbono de toda la derecha nada más tiene 1, 2 y 3 enlaces. Entonces ahí, por ejemplo, faltó dibujar el tercer carbono, el tercer hidrógeno, ¿cierto? Listo, bueno, eso por primera parte. Entonces, sí, si nosotros lo dibujamos así lineal, va a ser difícil nosotros poder identificar eso, porque nosotros queremos saber es la orientación de los grupos. Si están todos en el mismo o están uno a un lado y el otro abajo. Entonces, si los dibujamos así, va a ser un poquitico más complejo. Entonces, lo mejor es, primero partimos del carbono, de los alquenos, del carbono doble, pues del doble enlace, pues. Profe, Hola, ¿por qué 6 hidrógenos ¿dónde? en el que acabaste de dibujar? 1, 2, me falta uno acá. Ah, no. 1, 2, 3, 4. 5, no. 4. No, mire, 2 más 1 más 3, 6. Ah, es que ese es 3, listo. ¿Cuál es? No se alcanza a anotar bien el 3. Sí, sí, ya lo estoy viendo, pero pensé que era un... Bueno, ya, miren, alguien ya lo dibujó. Andrea y Tomás lo dibujaron de una forma que se puede percibir muy bien. Voy a dibujar el de Andrea, que ella lo envió primero. Entonces sí, o sea, están bien dibujados. Eso está bien, pero no nos va a poder permitir, no nos va a permitir estudiar eso, identificar si presenta isomería geométrica o no. Voy a dibujar el de Andrea. Entonces Andrea lo que hizo fue hizo esto y acá dibujó el CH3. Entonces ella pues dibujó de esta forma, ella lo dibujó de esta forma que está bien. Eso está bien, pero pues es más sencillo en este caso para estos de las esquinas si los dibujamos así. O sea, está bien también. No hay ningún problema de la forma que ustedes elijan.
Listo. Este está bien dibujado. Bien, Andrea. El problema es que nada más es una molécula. Y recuerden que estas moléculas solas no tienen isómeros o no son isómeros. Para nosotros decir que dos moléculas son isómeros, pues nosotros tenemos que comparar esta molécula con otra. Porque es que va que siempre hemos estado dibujando de a dos moléculas, una y dos. ¿Y por qué? Porque en isomería lo que hacemos es comparar una molécula con otra. Entonces, si dibujamos una sola, pues no va a estar completo el ejercicio. Tomás, por ejemplo, dibujó los, y vamos a ver, Sebastián. Listo, ya Sebastián corrigió ese hidrógeno que le faltaba. Listo, es lo mismo. Lo que le dije también con lo de Elizabeth. Dibujamos, si lo dibujamos de esta forma lineal, va a ser complejo identificar. O sea, va a ser complejo identificar si presenta isomería o no. Lo primero que uno hace es dibujar los dos carbonos, estos dobles enlaces, y de estos dobles enlaces hacer esto. Uno arriba, o sea, dos arriba y dos abajo. Y después de eso, pues ya terminamos de ubicar los hidrógenos y los carbonos. Bueno, este fue el que hizo Andrea. Voy a pasar el de Tomás, que el caso de Tomás no sirve. Tomás lo que hizo fue poner un CH3 arriba y el resto puros hidrógenos. Esa es la figura de abajo. Y la figura de arriba, lo que hizo fue poner el CH3 abajo. Eso fue lo que hizo Tomás. Entonces, Tomás, yo le pregunto, ¿esta tiene isomería geométrica? No, profe. ¿Por qué? Porque si uno lo mueve, como que queda en el mismo lado. El CH3. No. Sí. Desarrolle la idea. O sea, sí, está bien, sí, pero... Sí, pues aquí mirando, si uno cambia como el sentido, queda igual. Por ejemplo, así. O sea, yo lo que hice fue... A ver, inicialmente estaba de esta forma. Inicialmente estaban así, uno arriba y el otro abajo. Como para ver si el orden cambia. Pero si lo que dice Tomás es si nosotros lo giramos, por ejemplo, yo llego y lo giro de esta forma, pues mire que va a ser a la final la misma molécula. Ajá. Entonces, como es la misma molécula, pues no hay isomería geométrica. ¿Pero por qué? Porque mire que siempre va a ser la misma molécula. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo tengo estas dos moléculas, una así y la otra de esta forma, las moléculas son diferentes. ¿Será que A y B son diferentes? No. No, son la misma. ¿Por qué? Porque vea, voy a partir de la molécula A y la voy a convertir en la molécula B, sin modificar ni estructura ni nada, solo la voy a girar. Si yo llego y hago esto, y después llego y hago esto, vea que otra vez tengo la misma molécula. Entonces siempre vamos a obtener la misma molécula. En este caso, pues. ¿Pero por qué? Porque
cuando nosotros tenemos, espera que quiero que quede, ahora sí. Cuando nosotros tenemos estas moléculas en que solo hay como un grupo funcional, en este caso sería el CH3, y el resto de átomos están iguales, entonces en esos casos nosotros no vamos a poder tener estereoisomería geométrica. Para eso, tanto al lado derecho, o sea, tanto este lado de arriba como este lado de abajo, tienen que ser diferentes en ambos lados. O sea, el de arriba y el de abajo tienen que ser diferentes, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Sí me hago entender? No, profe, yo no lo entendí. Listo, mira que yo acá tengo hidrógeno y acá tengo hidrógeno. Es por ese motivo, porque en ese lado izquierdo, al tener dos hidrógenos, al ser dos átomos iguales, no nos va a permitir, perdón, tener un isómero. Si yo, por ejemplo, acá le cambio al flúor, entonces, un caso hipotético. Yo tengo aquí flúor, yo borro esto. Entonces, en este caso, pues, tenemos el flúor en el mismo lado al CH3. Están en el mismo lado. Pero si yo quiero dibujar el isómero, pues yo ya sé que ese flúor pues lo voy a dejar ahí, pero moví este CH3 para acá abajo. Entonces en ese caso, pues vamos a ver si sí tenemos isomería. Pues ustedes me dirán, si tenemos isomería o no, geométrica. Pues en este caso sí vamos a tener estereoisomería geométrica, porque vamos a tener aquí un lado cis o un isómero cis y aquí un isómero trans. Entonces, ¿qué es la cosa? Como tenemos un isómero cis y un isómero trans, pues sí va a presentar estereoisomería geométrica. Pero mire por qué fue, porque yo le cambié el hidrógeno que había acá. Mientras que si hay un hidrógeno ahí, entonces yo voy a cambiar F, o voy a cambiar flúor por un hidrógeno. Y lo mismo en el otro lado, otra vez volvemos a que son las mismas moléculas. Entonces, si ven, la cosa con este tipo de moléculas es, si yo tengo a un lado, si yo, por ejemplo, en uno de los dos lados tengo los dos átomos iguales, por ejemplo, en este caso y en este caso, solo en uno de los dos lados, con que en uno de los dos lados tengamos los dos lados, los dos átomos iguales, no vamos a poder tener estereoisomería geométrica, por lo que les acabé de explicar. Esta molécula, o sea, estas dos moléculas son las mismas. ¿Y por qué son las mismas? Pues porque si yo cojo esta molécula del CH3 y la volteo para que el CH3 quede arriba, pues va a quedar completamente igual a la de la izquierda. Entonces sí, las moléculas como siempre se están moviendo. O sea, para una molécula no hay arriba y no hay abajo, pues para una molécula, la molécula es nada más, entonces pues van a ser la misma molécula. Si, por ejemplo, llego y le hago eso, que era lo que hicimos, que la giro, mire que queda la misma molécula. Y nada más la giré. Y en una solución, pues uno no sabe si una molécula está girada o no, ¿cierto? O sea, uno simplemente tiene la molécula. ¿Sí queda claro esto? Bueno, sí quedó claro, vamos a ver. Hagan ustedes este y miramos.
Profe, Hola. ¿qué pasó? Que yo todo tan silencioso, no sé, se me fue el internet, volví y quedó así. No, les puse a que hicieran este ejemplo. Entonces, para que lo trabajen. Para que digan si, si presenta o no presenta isomería geométrica. Pero yo digo que sí, no. Profe, por Mande la ejemplo, a mí no me da por la cuestión de que el CH2 me sobra. Por ejemplo, yo lo puedo hacer con CH3, con los CH3 y los dos intermedios de CH, pero con el CH2 me sobra, entonces no sé cómo lo haría en ese Vamos a caso. ver, vamos a ver. No, no pueden botar electrones, eso es un balance, ni átomos. Ahorita, entonces manden foto a ver cómo les quedó. Para basarnos de las fotos que vayan mandando. Pero alguien ya dijo que sí, ¿por qué? Pues yo ahí le estoy echando casa, Dibujando. pues no tengo cómo hacerlo pues así como a Ah, mano, bueno. pero ahí le estoy echando como cabeza porque hay un doble enlace, ¿cierto? Bueno, entonces Y, dícteme. y Hay un doble. quedan espacios libres. Entonces yo ahí le puedo meter otros, entonces ahí ya me cambia la estructura. Entonces, a ver, dícteme pues cómo dibujarla. Lo hago ya yo. Profe, espere que ya más o menos tengo la idea, más o Hágale, menos. hágale. Listo, entonces ahí no la dieron. Vamos a ver. Hidrógeno por acá. ¿Cómo así que SH23? No, profe, no, ese no, ese 3 no. Ah, bueno. Pero eso nos puede decir que tiene isomería geométrica. Pero si la vuelta me queda igual. Entonces no tiene isomería geométrica. Pues si tiene. Sí tiene, pero si solo es una molécula. ¿Sí me van a entender? Siempre toca hacer la comparación entre, entre dos moléculas para poder decir si tienen isomería o no. Espere, pues yo le hago la otra parte entonces, profe. Oiga, dígame, yo lo hago aquí de una vez. No, pero antes quedaría así. Quedaría SH,
CH3. Pero a mí me cambiaría todo. Por ejemplo, las dos H's me quedarían en la parte de abajo. Listo. Las dos H en la parte de abajo, en la mano izquierda, CH3, y en la parte derecha, CH2, CH3. Superior, pues, en la parte superior derecha, CH2, CH3. Listo. ¿Así? Sí, profe. ¿Cuál es cis y cuál es trans? Esa es la cis, esa es la sí. Esa es la Sí, cis y la de abajo la trans. perdón. ¿Seguro? No, al contrario. Eso. Esa es trans. Entonces, efectivamente, sí presentan isomería geométrica. Entonces, bueno, este es demasiado sencillo. Es nada más saber dibujar y siempre tienen que hacer una comparación entre dos moléculas. Profe, Hola. la verdad yo estoy un poquito perdida con ese tema. ¿Cuáles son los parámetros para entonces definir si una molécula ¿cómo es? Tiene isomería. Sí, presenta No. isomería geométrica. Lo que hay que identificar es si, por ejemplo, la molécula puede cambiar los órdenes de enlace. Por ejemplo, yo acá tengo, los hidrógenos no cuentan, por así decirlo, lo importante son los H3 y el resto de la cadena. Entonces, si la cadena, por ejemplo, en este caso es H2 y H3, está en dirección opuesta al CH3 de arribita, entonces ahí están uno hacia arriba, otro hacia abajo, eso sería trans. Entonces, si yo puedo identificar que tiene una tipo trans y también puede tener una tipo cis, que era la de acá, y lo escribí mal. ¿Y qué es cis? Que el CH3 está arriba y el CH2CH3 también está arriba. Mira la diferencia. En este caso no están arriba, en este caso están abajo. Entonces están uno arriba y el otro abajo. En cambio, en el de la derecha está uno arriba y el otro también arriba. Entonces, cuando tú puedes identificar ese cambio en el orden, que uno está arriba y el otro está abajo, entonces eso es una molécula, son dos moléculas que presentan estereoisomería geométrica entre sí. En este Profe, caso, por ejemplo, hola, te pregunto, sí, por ejemplo, en el caso que acabamos de hacer, si en este caso yo no muevo los CH2, CH3, sino que muevo solamente el CH3 del lado izquierdo, también. solamente roto ese, se puede, o sea, que las dos H me queden en la parte de arriba y el CH3 me quede en la parte de abajo, se puede también. Vamos a ver, se me dirá. Así, Eso, profe, así. No, sí. así. Bueno, así también, pero digo es que, por ejemplo, sí, profe, así, sí, es así, profe. O sea, desde que sea la misma molécula y usted no le cambie los átomos y eso, se puede hacer porque es como que la molécula estuviese hacia una dirección, hacia arriba o hacia abajo. Si por ejemplo usted está hacia arriba o usted está de cabezas, pues usted sigue siendo usted, solo que usted de cabezas. Entonces, es como eso, no sé, o no entendí bien la pregunta. No, profe, sí es lo que usted dice, profe. Ah, bueno. Rebeca, ¿sí te quedó más claro? Sí, profe, ya, entendido. Muchas gracias. Listo. Por ejemplo, acá en esta, mire que no podíamos tener isomería porque eran la misma molécula. Así yo las dibujara en diferentes lados. ¿Qué pasa si yo ¿qué pasa si yo, esta se les dejo de ejemplo para que ustedes lo practiquen
por si me quieren preguntar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Esta molécula presenta o puede presentar estereoisomería geométrica. Profe, pues yo creo que no, porque como aquí en la parte derecha está SH3, entonces no, pues digamos que yo lo modifico, me va a quedar igual SH3, lo único que me va a cambiar es el SH3 en la parte de arriba que me va a bajar, pero yo creo que por ese SH3 que está al final no me deja la misma, como la misma estructura. Por ejemplo, a ver qué pasa si yo hago esto. Entonces dibujo un isómero de eso, entonces aquí tengo el CH3, aquí el flúor y aquí el hidrógeno. Y el CH3 lo pongo acá abajo, aquí arriba el flúor y aquí el hidrógeno. Estas dos moléculas son isómeros. Sí, profe, no. No sé, tú dime. Una mentira. Es la pregunta, ¿qué creen? Profe, yo creo que no, porque usted me había dicho que algo con enlaces dobles solamente. Sí, ya había dicho eso. Bien. Jair Alejandra, muy bien. Yo les había dicho que nada más sucedía con enlaces dobles, pero todavía no les había dicho por qué. Entonces, Jair, ¿usted por qué cree que con enlaces simples no da? No sé. Pero porque se vuelve inestable, No. ¿Cómo dice que inestable? que se le pueden añadir más átomos. O No. sea, se pueden generar digamos que se le puede añadir otro doble enlace, entonces. No, porque si le añadimos otro doble enlace, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Entonces no. Carbono no le da para hacer otro. Miren el dibujito de arriba. Eso de pronto les da una pista. De pronto porque deja espacios vacíos donde, pues, donde meter más. No. Ya pues, lo estoy tratando de dibujar. ¿Qué sucede? Entonces, Pero a ver, porque se puede romper fácilmente. no, es porque rota. Entonces, como este enlace aquí está rotando, pues puede que este flúor que yo encerré en el círculo, puede que ese flúor esté abajo en un momento, o sea, puede que esté por aquí abajo. Pero como eso va rotando, entonces el flúor viene y viene y viene y va a estar también en todas las otras posiciones. Entonces, en este caso, pues sería un cis porque está ahí al lado del flúor. En este caso, pues ya estaría en un diferente con respecto al de atrás, al CH3 de atrás. Pero él va a seguir rotando y se va a seguir moviendo y se va a seguir moviendo, pero es porque los alcanos tienen esa capacidad que pueden rotar. ¿Sí me hago entender? Mientras que los alquenos no, los alquenos son rígidos. Yo les dije que los enlaces de los alquenos eran más rígidos, mientras que el enlace de los alcanos puede girar, así como está girando esta molécula. Entonces el flúor va a estar dando toda la vuelta, al igual que en nuestro ejemplo es H3 y el hidrógeno. Entonces en unos momentos va a estar en una posición como tipo trans, en otros momentos va a estar en una posición tipo cis, entre comillas, que no sería así. Uno lo que dice es alterna o eclipsada. ¿Qué es eclipsada? Cuando el flúor está en esa posición igualita al otro de allá, que lo eclipsa. Y alterna es cuando no lo eclipsa.
O sea, cuando está entre, o sea, nosotros podríamos ver todos los átomos de atrás y todos los de adelante. ¿Sí me hago entender? Porque mire que, bueno, ya voy a borrar esa F que me cansé de sostenerla. Que, por ejemplo, en este caso, hay un momento en que están así eclipsadas, perdón, alternadas, en que por aquí se ve como la bolita, entonces por aquí también se vería y por acá también se vería. En un momento lo vemos así. Esa es la eclipsada. Pero, perdón, esa es la alternada. La eclipsada es cuando estas dos coinciden con estas dos y estas dos acá. Mire que ahí está eclipsada. Entonces, ese es el motivo por el cual con los alcanos nosotros no vamos a poder encontrar este tipo de isomerías. Y lo mismo con los alquinos. ¿Quién cree que por qué con los alquinos no se puede? Los alquinos son enlaces triples. Entonces, por ejemplo, yo tengo hidrógeno, enlazado a un carbono con un enlace triple y aquí enlazado a un hidrógeno. ¿Quién cree por qué no se puede eso? Ese no gira. Ese no gira y además es lineal. Listo. Pues eso era como la última anotación. Les dejo este. Vamos a descansar hasta las 10:01. La pausa activa. La pausa activa es vacancita, entonces la vamos a seguir haciendo. Y bueno, a las 10:01 volvemos. Se los voy a dejar ahí para que vean el ejercicio por si lo quieren hacer.
Eso, me avisan. Ya llegaron. Bueno, ya finalmente vamos a ver estereoisomería óptica y se llaman, o sea, se les conoce como ópticos porque ellos tienen cierta interacción con la luz. Lo que hacen es polarizarla, o le cambian el plano de giro a la luz. Les va a enviar cuando se termine la clase un videito para que miren un experimento de cómo sería. Y además se caracterizan porque tienen uno o más de un centro quiral. Entonces, aquí aparece este término nuevo, un centro quiral. ¿Qué es un centro quiral? Entonces, un centro quiral, pues nosotros sabemos que los carbonos, el centro quiral va a ser un carbono, uno de los carbonos, pero ese carbono tiene que cumplir cierta condición. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos carbono y todos hidrógenos, es decir, un CH4? Pues en este caso, todos sus sustituyentes son los mismos. Eso es la definición contraria a un carbono quiral. El carbono quiral son esos carbonos o esos centros que tienen siempre un átomo diferente. Entonces, por ejemplo, aquí un cloro, por ejemplo, aquí un hidrógeno, por ejemplo, aquí un flúor y aquí un bromo. Eso es un carbono quiral. ¿Y por qué es quiral? Porque todos sus sustituyentes son diferentes. Y aquí es muy interesante, o es mucho mejor si dibujamos las moléculas teniendo en cuenta dibujándola en 3 dimensiones. Entonces, en 3 dimensiones, ¿cómo sería? Sería uno hacia arriba, otro en esta dirección, otro que está saliendo de la pantalla. ¿Qué significa salir de la pantalla? Es como que ustedes se lo imaginen en 3 dimensiones, que este orbital sale del plano, sale del computador. Entonces este es el computador y está saliendo hacia ustedes. Y ustedes están acá. Entonces ustedes están ahí viendo la clase, juiciositos estudiando, escuchando todo, no mentira. Entonces ustedes están ahí y de aquí sale este orbital y lo podemos dibujar. Entonces uno que sale y el otro que está entrando hacia la pantalla. Es decir, que está hacia atrás de la pantalla. Entonces aquí ustedes tienen el televisor prendido. Entonces Entonces, es como lo que se refleja. ¿cómo así? Digamos que lo que se refleja de una pantalla a la otra. Es como, digamos que en este caso está aquí, las rayitas están al lado izquierdo, pero si se reflejan, se van a aparecer al lado derecho. Más o menos, pues sí lo podríamos ver como la reflexión. Eso es otra forma. Yo lo estaba viendo como que lo que está de la pantalla a la cara de ustedes está saliendo. Entonces eso es una cuña, un diagrama de cuñas. Esa cuña, que es la que está pintada completamente, sale hacia ustedes. Y la que son unas rayitas está detrás de la pantalla. Entonces, si ustedes tienen aquí un computador, la que está saliendo es la cuña continua. Y ustedes detrás del computador tienen el televisor. Entonces, la que está en dirección hacia el televisor sería esta de rayitas. Entonces, así tendríamos una molécula en 3 dimensiones. Pues, si la quieren ver de mejor forma, entonces vamos a MolView. Que me espíen. Y nada más vamos a dibujar un carbono con sus hidrógenos. Ah.
enlazados con un enlace. Ah, no quiere mostrarme el carbono, pero el carbono está ahí en la mitad. Y si yo la dibujo, entonces va a tener lo siguiente. Entonces, mire que hay una que está hacia arriba. Hay una que está hacia abajo. Espere. Ahora sí. Hay una que está hacia arriba, que es esta hacia arriba. Hay otra que está hacia abajo, pero está en la misma, en el mismo plano XY. Pero hay dos que están saliendo, una que está saliendo hacia nosotros y otra que se está alejando de nosotros. ¿Sí la ven? Entonces, la que está saliendo, por ejemplo, en este caso, esta está saliendo hacia nosotros. Entonces, esta la dibujamos como una cuña continua y la que se está alejando de nosotros como una rayita continua. Entonces, aquí vamos a empezar a dibujar mucho las moléculas así. Y recuerden que estábamos viendo que es un centro quiral y son esos átomos que tienen, o esos átomos de carbono que tienen todos sus sustituyentes diferentes, todos sus radicales diferentes. Sí, sí, es claro. ¿O no? Quiero ver algo. Sí, profe, sí. Listo. ¿Qué es lo que sucede con estas moléculas? Uno, para identificar si presenta estereoisomería óptica, uno lo que hace es identificar algo que se le conoce como imagen especular. Les voy a escribir. Imagen especular. Para entender qué es la imagen especular, voy a dibujar la mano izquierda. El dedo pequeño, el dedo de la mitad. Esa es la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, sí. ¿Cuál es la imagen especular de la mano izquierda? La derecha. La mano derecha. Entonces es como que yo trazara aquí una línea y el reflejo que va a generar esto es el dedo gordo. Ahora trazo aquí y el reflejo va a ser este otro dedo, el índice, el dedo de la mitad, el otro dedo y el dedo pequeño. La imagen especular de la mano izquierda es la mano derecha. Entonces esto es imagen especular. ¿Cuál es la condición para que sean isómeros? Pues que la imagen especular, por ejemplo, de la mano, no se pueda superponer sobre la mano izquierda. ¿Y qué significa que no se pueda superponer sobre la mano izquierda? Entonces aquí tenemos el dedo gordo, aquí tenemos el dedo gordo. Y en el otro tenemos el dedo pequeño y el dedo pequeño. Entonces, que no sean superponibles significa que si yo pongo la mano derecha sobre la mano izquierda, es decir, si las superpongo, no van a coincidir, a pesar que sea una el reflejo de la otra. Mire que estos dos son reflejo entre sí, pero si yo el reflejo de la mano izquierda, que es la mano derecha, lo pongo sobre la mano izquierda, no van a coincidir porque va a tener que el dedo gordo me coincide con el dedo pequeño y el dedo pequeño con el dedo gordo. Háganle el ejercicio, pongan la mano derecha sobre la mano izquierda y van a ver cómo no coinciden a pesar de ser las mismas. A eso se le conoce como quiralidad. Entonces, estas dos manos son quirales. Y nosotros por eso, por ejemplo, no podemos utilizar un guante desarrollado para la mano izquierda en la mano derecha, que no son quirales, no se pueden superponer. Listo. Entonces, en este tema de estereoisomería óptica vamos a utilizar ese concepto de imagen especular. ¿Cómo quedaría siendo la imagen especular de esta molécula A? Entonces, yo trazo el reflejo del flúor y lo dibujo. Trazo el reflejo del carbono y lo dibujo. Hacia arriba, pues me va a quedar el hidrógeno. Y hacia el otro lado, por acá,
me va a quedar el bromo saliendo. Y hacia el fondo, pues me está quedando el cloro. Entonces, estas dos son imágenes especulares. Si yo quiero superponer la molécula de la derecha sobre la molécula de la izquierda, voy a dibujarlo para que queden claros los átomos. Y flúor, no, ese ya estaba. Entonces, si yo la superpongo, mire lo que sucede, mire dónde queda el flúor, por ejemplo, con respecto al bromo. Mire que no se pueden superponer. Entonces, como no se pueden superponer, lo voy a dejar ahí un momentico para que lo vean. El flúor da con el verde, el morado da con el verde. Entonces, mire que no se pueden superponer, son diferentes. Pues eso lo que significa es que tanto la molécula como A y la molécula como B, entre ellas dos presentan isomería óptica. ¿Sí me hago entender? Bueno, esto de la isomería óptica se puede dividir en dos, que ya les voy a enseñar qué significa. Se puede dividir en estereoisomería, se puede dividir en diastereoisómero o se puede dividir en enantiómero. Ya les voy a explicar qué es eso, no se preocupen. Pero de una vez se los digo, esto podemos decir si son enantiómeros o si son diastereoisómeros. Pero antes de eso vamos a repasar los centros de quiralidad. Entonces quiero que ustedes me digan cuántos centros de quiralidad tiene esta molécula de acá. Venga, yo la voy a hacer yo de una vez. Entonces, lo primero que toca hacer es identificar qué molécula es. Entonces, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro carbono, y aquí también hay otro carbono. Entonces, los voy a dibujar. Como el primero es en la esquina, pues le pongo CH3. Aquí, a ver, yo tengo un enlace, dos enlaces, tres enlaces, entonces yo podré saber que eso es un CH. Y hacia arriba yo tengo un OH. Hacia abajo yo tengo un enlace y dos enlaces, entonces por eso sé que es un CH2. Y al final yo nada más tengo un enlace, entonces yo necesito 3 hidrógenos para completar los 4 enlaces de ese carbono. Entonces ahí dibujé esta molécula. Ya lo que tengo que identificar es cuál es un carbono quiral o un centro quiral. ¿Se acuerdan cómo se determina? Yo creo que El reflejo. tiene dos, ¿no? ¿Cuáles dos? El CH y el OH, porque según usted lo que dijo, que es que tiene que ser diferente. Listo. Lo otro que yo dije era que tienen que ser carbonos. Mire que tienen que ser carbonos siempre. ¿Listo? Pero sí, lo dijiste bien. Sería uno. ¿Cuál sería? Este de acá. ¿Y por qué? Pues ya, el de la derecha tiene 3 hidrógenos, entonces ya no cumple. El de la mitad tiene 2 hidrógenos, entonces esos son 2 átomos iguales, no cumple. El de la izquierda tampoco porque tiene 3 hidrógenos. Y este tiene hacia arriba un oxígeno, hacia un lado un CH3, hacia abajo un hidrógeno y hacia la derecha un CH2CH3. Entonces todos sus radicales son diferentes y como son diferentes, entonces podemos decir que esto es un carbono quiral. Y esto es útil porque nos puede hay una fórmula que es 2 a la n, donde n es el número de carbonos quirales. Y eso nos puede determinar cuántos isómeros hay.
Entonces, si yo encuentro un carbono nada más, un carbono quiral, yo quiero saber cuántos isómeros tiene esta molécula, sería 2 a la 1, y esto me da 2. Sí, 2. Otro ejemplo. Esta tiene algún carbono quiral. ¿Qué dicen? Bueno, lo voy a hacer yo pues. Tenemos dos carbonos, 1 y 2. Entonces, en el de abajo tenemos H3. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces. Entonces aquí ya no podemos poner otro hidrógeno. Y nada más ponemos aquí un oxígeno. Y hacia abajo tenemos el flúor. Pues este no va a ser un carbono quiral porque tiene mire que tiene aquí un CH3, aquí un flúor, aquí un oxígeno, pero hay un doble enlace que de ese doble enlace se puede pegar otro elemento. Entonces, como tiene aquí doble enlace, él no va a tener completo todos sus radicales. Por ejemplo, este oxígeno le está ocupando 2 de sus radicales. Entonces, esta molécula no tiene carbono quiral. Esta sí es más durita y se las voy a dejar a ustedes. Pero pues no para que la hagan luego, sino para que la hagan ya. Y doy bonificación. Listo. ¿Cuántos carbones quirales hay acá? Les va a dar hasta las I25. Y el primero que envíe la foto indicando dónde están los carbonos quirales le doy .3. Ya lo hicieron. Mero intenso.
si lo están haciendo, alguien lo está haciendo, lo hago yo. Lo iré haciendo yo, pues. Entonces aquí tenemos un flúor, aquí voy a pintar los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Entonces aquí CH3, CH2, CH, 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 CH. Ahí estoy pintando el ciclo. Sí, ahí está el ciclo. Y aquí sería CH. Hacia arriba un radical CH3. Y voy a correr todo esto. Y aquí sería 1, 2, 3, 4. Entonces solo OH y hacia abajo doble enlace con un oxígeno. Entonces ahí pinté la molécula. Le dibujé todos sus carbonos. Y para saber si tiene centro quiral, lo que hacemos es identificar dónde están los carbonos que tienen todos sus sustituyentes diferentes. Vea, aquí me faltó dibujar un carbono. Entonces 1, 2, 3 y me falta un hidrógeno. Entonces, por aquí partamos de la derecha. El carbono primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y este sería el 2'. Entonces, el primero no puede porque tiene un doble enlace. El segundo, vamos a ver, hacia un lado tiene pues todo este carbono raro. Hacia un lado tiene todo esto. Tiene por aquí un hidrógeno. Tiene hacia arriba un CH3. Y hacia abajo tiene pues todo esto de acá. Entonces, efectivamente, este carbono 2 es un enlace quiral. Listo. Entonces ya encontramos el primer carbono quiral, que sería el número 2. 1 y 2, sería este de acá. El CH3, vamos a ver, el carbono 3 tiene un hidrógeno, hacia el otro lado tiene un CH, que sería ese carbono 8, un CH, y hacia el carbono 4 tiene otro CH. Entonces el CH de abajo y el CH de arriba son iguales. Entonces el CH3, el carbono 3 no nos sirve. Lo mismo el carbono 4, 5, 6, 7 y 8. Que hacia ambos lados tienen lo mismo. El carbono 9 tiene un CH2. Entonces como tiene CH2, eso implica que son dos hidrógenos y sí, no es diferente. Entonces no van a ser diferentes. Y el carbono 10 hacia un lado tiene un hidrógeno, hacia arriba tiene toda esta molécula grande de acá, hacia abajo tiene un flúor y un CH3. Entonces todas las moléculas de ese carbono 10, efectivamente, o todos los radicales de ese carbono 10 son diferentes. Entonces ese carbono 10 es un centro quiral. Entonces esta molécula tiene dos carbonos quirales. Y eso implica que para calcular el número de isómeros que podemos encontrar de esta molécula sería 2 a la 2, 4. Listo. Entonces así se encuentran esos carbonos quirales que son necesarios para identificar la isomería óptica.
Les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo hagan. Sería... Ah, no, ese ejemplo se los pongo más tarde. Listo. Para identificar, yo les dije, hay enantiómeros y les dije que habían también diastereoisómeros. Eso es más difícil de escribir. Diastereoisómeros. ¿Cómo podemos identificar cuál es cuál? Entonces, para que sea enantiómero, debe cumplir dos cosas. La primera, que la molécula A y la molécula B sean imagen especular. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es la imagen especular no sea superponible. ¿Y por qué? ¿Qué significa que no sea superponible? Lo que estábamos viendo cuando dibujábamos las manos, que la mano derecha no es superponible sobre la mano izquierda. Eso es lo que se refiere a eso. Y un diastereoisómero son esas moléculas que entran en la definición de estereoisomería óptica. Entonces, o de estereoisomería. Pero que no son imágenes especulares. Y ya se los dejo escrito. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si esta molécula por aquí te vamos a poner el bromo, hidrógeno, flúor y cloro. Entonces tenemos esta molécula A y tenemos la siguiente molécula B. Aquí, sí. Tenemos molécula A y molécula B. Entonces yo les pregunto, A y B son enantiómeros o son diastereoisómeros. Entonces, nos venimos para acá, leemos, A y B deben ser imágenes especulares. Entonces, tiene que cumplirse que A y B sean imagen especular. Entonces, yo llego y obtengo la imagen especular de A. Entonces, tiro por aquí. Ah, bueno, aquí me queda el hidrógeno. Después ese hidrógeno se enlaza con el carbono. Y hacia arriba, pues queda el enlace del bromo.
Por el otro lado, entonces vamos a tener, yo borro esto, que por aquí está el flúor, y hacia atrás, que sería este de acá, quedaría el cloro. Entonces, lo que tenemos que comprobar es que la imagen especular de A sea igual a B. ¿Serán iguales? Pues el bromo está arriba, el cloro está hacia la derecha, el flúor está hacia abajo y el hidrógeno también. Entonces, sí son iguales. Entonces, podemos decir que A y B son imágenes especulares. Entonces ya cumplimos la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que la imagen especular no se puede superponer. Entonces, significa que si yo cojo esta imagen especular y la quiero superponer sobre la imagen A, que sería lo mismo que yo coger la imagen B, porque sabemos que ya la imagen especular de A, que es la que está en rojo, y B son las mismas moléculas. Entonces, yo pues puedo coger A o B. Pero yo cojo esta. Si son superponibles, significa que el hidrógeno, por ejemplo, me va a quedar encima del hidrógeno, pero no quedó así. El hidrógeno quedó fue encima del flúor y el flúor quedó encima del hidrógeno, entonces eso me indica que no son superponibles. Entonces, como no son superponibles, se cumple la condición 2 y por ese motivo son enantiómeros. ¿Qué es un diastereoisómero? ¿Cómo sería un diastereoisómero? Por ejemplo, estas dos moléculas. ¿Cuál es cuál? ¿Serán enantiómeros o serán diastereoisómeros? Entonces, lo primero que hacemos es sacar la imagen especular de A. Entonces, yo trazo aquí, sería flúor. Hacia abajo sería un carbono con doble enlace carbono. Y hacia arriba está el otro flúor. Y hacia abajo están los dos hidrógenos. Los voy a pintar. Flúor, flúor, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, estas dos A y A' son imágenes especulares, pero nos dicen que A y B son imagen especular. ¿Será que la molécula A, que es la de arriba, y la molécula B, que es la de abajo, son imagen especular? Pues para eso saqué la imagen especular de A, que sería A', y esa molécula prima me tiene que dar igualita a B, pero no nos dio igualita. ¿Por qué? Porque esta de arriba es tipo cis y esta de acá abajo es tipo trans. Esta es trans. Entonces, como una es cis y la otra es trans, eso implica que no son imágenes especulares. Entonces ya no nos está cumpliendo la condición 1. Entonces, ¿para qué chequear la condición 2? Por ese motivo serán diastereoisómeros. Entonces, estas dos de acá son diastereoisómeros. ¿Me hago entender o no? Sí, profe, todo claro. Sencillo. Ahí. Bueno, entonces díganme estas dos si son diastereoisómeros o enantiómeros. Se las dejo de tarea para que vayamos terminando y el primero que la mande al grupo, si la manda bien, si la mandan bien, él les doy bonificación. Listo, entonces queda ahí pendiente de lo que envíen.